Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Se puede poner esto de alguna otra forma. Son 8 ustedes, vamos a esperar un ratito más a ver si se conecta alguien más, ¿les parece? A ver, yo les voy tomando lista, les voy anotando los presentes más vale. Hoy es 3 de septiembre. Constanza está. Alma está. Y Matías. Bueno, largamos y si se suma alguien más, bueno, primero los saludo. Mi nombre es Florencia Iriarte. Yo soy docente de la Comisión 1, a cargo de la doctora Alicia Cereijido, bueno, y estoy en la cátedra desde el cuatrimestre siguiente al que me recibí, o sea, hace bastantes años. Bien, hoy les pido disculpas si no me ven bien, porque ayer se me rompió el cargador de la laptop, así que estoy con el iPad, que es medio casero, porque en mi oficina tampoco puedo estar, porque los viernes tenemos desinfección de COVID, así que estoy acá con un implemento que no es lo que uso habitualmente. Matías, ¿estás conectado? Que te veo la foto. Sí, estoy conectado. Ah, Pasa que estoy con los datos. bien, perfecto. Bueno, hoy tenemos una clase de repaso sobre prácticamente una bolilla entera, que es la bolilla 3. Y vamos a agarrar el programa por acá. Esperen un segundo. Y 2 puntos de la bolilla, normas procesales e incidentes específicos de la bolilla 4. Yo estuve, acá se conectó alguien más, a ver quién es. Abril Guidoni, bien. Hola, profe, sí. Hola, ¿qué tal? Bien. Serían 4, bien, son 8, faltan 4. Bueno, hola Abril, les comentaba a tus compañeros que, bueno, mi nombre es Florencia Iriarte, yo estoy hace bastante en la cátedra, desde el año 1996. Soy docente de la Comisión 1, a cargo de la doctora Alicia Cereijido, y bueno, y hoy es la primera vez que estoy con ustedes porque hasta ahora siempre he dado clase en la comisión del plan viejo. Ustedes son los únicos, son poquitos alumnos, ahora tenemos 8, el cuatrimestre pasado 6, el otro creo que teníamos 4, del plan 2018, que es el plan nuevo, o sea que ya no tienen cambiario dentro de esta comisión. Hoy toca una clase de repaso, yo miré todo lo que había en el campus. Esperen que pongo un presente más. 2, 3. ¿Quién me estoy olvidando? Abril, Rocío. Acá, Rocío no la tenía. Hola Rocío, no sé si estás. Sí, estoy. Bien, ¿qué tal? Yo soy Florencia Iriarte. Bueno, es una clase de repaso. Yo soy de la idea de que esto sea bidireccional. Las clases de repaso básicamente no están para que nosotros, a mi modo de ver, para que nosotros, digamos, volvamos a poner los PowerPoint o digamos exactamente lo mismo que está a disposición de ustedes en el campus. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver todo el material correspondiente a la bolilla 3 y a la bolilla 4.4, 5 y 6. También había clases grabadas, no sé si le habilitaron ya todo el material, pero bueno, tienen PowerPoint prácticamente de todo. Son 2 bolillas lindas. Bien, la bolilla 3 es importante, primero porque repite conceptos de las bolillas anteriores,
por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de la litis concursal, algo que repetimos hasta el cansancio, que está ligado también al concepto de cesación de pagos, y después desarrolla justamente un interviniente en todo proceso concursal esencial, como es el juez, con todas las particularidades que tiene el proceso, por las notas características del concurso, por los intereses en juego, por el orden público, y también desarrolla al órgano del concurso, que es la sindicatura, los comités de acreedores, y también todos aquellos, algunos son llamados por la ley como funcionarios de los concursos, cómo serían los enajenadores, los evaluadores, el secretario del juzgado, la intervención que puede tener un fiscal de cámara, el secretario, y nos da un panorama, o sea, es la bolilla 3, estos puntos, el punto 3.3 o el 3.4, nos da un panorama justamente de todo el proceso cuando nosotros indagamos o vamos un poco más a fondo con las funciones de estos órganos, funcionarios, magistrados. Si ustedes leyeron un poquito de síndico, van a ver que la naturaleza jurídica, si bien es un órgano del concurso, porque en definitiva es como un recurso técnico que tiene el legislador que personifica el concurso, lo importante del síndico no es la persona en sí quien cumple esa función, sino todas las potestades, las facultades, los deberes que cada ordenamiento le otorga. Bien. Y en la bolilla 3 también tenemos lo que es, bueno, el comité de control, que antes se llamaba comité de acreedores, y dejó de llamarse así cuando en realidad pasaron también a integrar los representantes de los trabajadores, que en general vamos a tener a los trabajadores como acreedores, pero bueno, fue con esa reforma que se modificó el nombre. Y también en la bolilla 3 nos habla, bueno, de la recepción de los principios procesales. Espere que tengo mis gatos peleándose acá. Sofi, discúlpeme un segundo. ¿Me sacás esto? O sea, y los principios procesales que ustedes conocen de derecho procesal y la aplicación que pueden tener en el proceso concursal. Bien, esto es lo que desarrollan básicamente las normas procesales que contiene la ley y todos los tipos de incidentes genéricos, específicos, meras incidencias, incidentes de los códigos procesales, etcétera, etcétera. ¿Ustedes pudieron leer parte del material? ¿Tienen alguna duda en particular? ¿Quieren que yo desarrolle alguno de estos temas en particular? ¿Quieren que hagamos un paneo de las cosas más importantes? O sea, esto es una clase de repaso que tiene que servirles a ustedes. Así que díganme ustedes cómo quieren hacer, si pudieron leer el material, si tienen una duda, si quieren que vayamos así por todos los puntos. Sí, Abril. A mí me había quedado una duda, no sé si es de la unidad 3 específicamente, pero era del pacto comisorio y el tema de la resolución de los contratos o sea, al momento de concursarse. ¿Cómo es que funcionaba todo ese tema? En realidad no es de la bolilla 3 porque es más algo que se ve con la quiebra que como el concurso. No sé cuál es tu duda en general. Porque creo que lo vimos en la unidad 5, que era de principios y objeto del derecho concursal, que hablaba del pacto comisorio, del artículo 145. Sí. Espera, vamos a abrir la ley. A ver. La sentencia de quiebra, ¿ves? Por eso yo te digo que el 145 es de quiebra, por eso no sé en qué referencia pueden haber hecho en las primeras bolillas, hace inaplicables las normas legales o contractuales que autorizan la resolución por incumplimiento cuando esa resolución no se produjo efectivamente o demandó judicialmente antes de dicha sentencia. Bien, estos son como efectos de la quiebra, o sea, vos no lo vas a aplicar. Cuando hablas del régimen de inoponibilidad,
en los concursos, particularmente en la quiebra, se habla de nulidad, de inoponibilidad, o sea, a veces se habla como ineficacia, como género o inoponibilidad, y tenés inaplicabilidad. Y bueno, y en el caso de la quiebra, tenés esta norma que vos no vas a aplicar el pacto comisorio, porque justamente la sentencia de quiebra implica una cristalización del pasivo, tiene efectos patrimoniales como el desapoderamiento, y justamente se dejan de aplicar principios comunes, digamos, principios del ordenamiento general, porque la ley, como ustedes saben, el concurso tiene normas sustanciales y normas procesales, entonces justamente esas normas sustanciales modifican principios básicos del ordenamiento general, pero es un tema particularmente que se ve en efectos de la quiebra. Bien, no sé qué pregunta. Sí, fue como una referencia en uno de los artículos de lectura que no entendí Sí. bien, pero igualmente ahora me quedó un poco más claro y supongo después cuando lo veamos bien a fondo. Mira, en la segunda parte de la materia, cuando ven justamente todo lo que es ineficacia, la teoría general de ineficacia, y ven lo que es la nulidad, la inopolibilidad, la inaplicabilidad de pactos, es cuando se ve esta norma en general. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Tratemos de dar el repaso de las bolillas 3 y 4. No sé si ustedes pudieron acceder o no. ¿Sí? Sí, nosotros vimos primero la bolilla 4 antes que la 3. Entonces yo, Bien. por lo menos, tengo más leído y traje dudas de la bolilla 4, no así de la 3. Bueno. No sé si quiere que primero le hagan alguna de las 3 y después de las 4, o si directamente le consulto. No, consultame y vamos dando cuestiones de la bolilla 4 a partir de tus preguntas, y después seguimos con la bolilla 3, si les parece. Cualquier duda que tengan. Sí. Cuando se hace el análisis del artículo 4, que es así como súper largo y lo va desmenuzando, no entiendo la parte de la reciprocidad. Acá igualmente ese es un tema de la doctora Cereijido, que creo que siempre lo da ella. Acá nosotros tenemos toda la parte de normas procesales e incidentes genéricos, normas procesales, principios. Yo el artículo 4 te lo puedo leer y puedo tratar de explicártelo con vos, pero no es un tema que haya preparado para esta clase. O sea, las clases de repaso son de los temas que están asignados en la semana. Bien. Listo. El artículo 4 es uno de los más complejos. Que lo desarrolla todo el artículo. Exactamente. ¿Del artículo 4? Claro. Hay una clase específica del artículo 4, sí. Hay una clase de la doctora Cereijido que es bastante complejo. Lo voy a mirar. Incluso yo el lunes no, el viernes pasado di clase con Alicia en el plan viejo, tenía para desarrollar el tema, ella que es la que lo maneja, remitió a ese video, porque en realidad este es un tema bastante complejo, seguramente habrá algún trabajo práctico que les clarifique un poco, y ella misma remitió a ese video. Es un tema que no se suele tomar en el parcial, puede ser objeto del recuperatorio, pero es muy raro que se tome en el parcial. Bien. ¿Tienen preguntas concretas de los temas que eran objeto de repaso? ¿Quieren que empiece yo a hablar lo más importante de cada uno de toda la bolilla 3 entera y de los puntos 4.4, 4.5 y 4.6? Profe, ¿le molestaría si le hacemos una consulta sobre el trabajo práctico que nos dejaron? No tiene que ver con la bolilla 3, pero es... Decime, porque yo no lo leí el trabajo. Decime, sí, cómo no. No, simplemente nos pide, a mi grupo nos tocó redactar una petición de apertura del concurso, y sí. Dice que también pidamos una medida cautelar, y no se Bien. nos ocurre qué tipo de medida cautelar puede pedir un deudor que pide su propio concurso. ¿Cuál sería un ejemplo? Bien. En el campus no se ve que no se lo han todavía puesto digamos, visualizado ustedes, porque nosotros tenemos un montón de información y se va visualizando. Hay justamente una demanda o hay una sentencia, no sé si es la demanda o la sentencia, pero desarrolla justamente 2 pedidos de medida cautelar. En general, las medidas cautelares tienen que ver con que por ejemplo, si el deudor hubiera liberado cheques de pago diferido,
y esos cheques con vencimientos, digamos, posteriores a la presentación en demanda, a la demanda de concurso, el banco, si no se le notifica que no los pague, los pagaría y violaría la igualdad de los acreedores, porque todos los acreedores, como ustedes saben, de causa o título anterior a la presentación, la acción que deben ejercer para poder hacer valer sus derechos en virtud de la concursalidad, que es una de las notas características, es a través de la verificación o una acción incorporativa. Bien, entonces, el deudor seguramente va a pedir que se oficie al banco de las cuentas de los cheques que he librado, que no se paguen esos cheques, pero que no se tengan en cuenta como si fueran rechazo de un cheque por falta de fondos y que llegue a la inhabilitación de la cuenta. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque si se pagaran esos cheques, se estaría violando, en definitiva, la par condictio y además la cristalización del pasivo, pero a su vez, si hay que decirle al banco o hay que pedirle al juez para que el juez lo considere, que el hecho de que no pague esos cheques no sean considerados causales de incumplimiento de las normas cambiarias que lleven a la inhabilitación de la cuenta. ¿Se entiende? En general tienen que ver con ese tipo de medidas, con cuentas corrientes, puede ser que se pida una medida cautelar para mantener determinado contrato, determinada relación que hace a lo que sería la continuación de la administración de la empresa por parte del concursado. Ustedes saben que en el concurso el deudor, el concursado, mantiene la administración de sus negocios con la vigilancia del síndico. Vigilancia no es control, no es injerencia en la administración, es simplemente vigilancia. Y a su vez tiene determinados actos que son prohibidos, que no puede realizar, y otros para los cuales requiere autorización judicial. En ese trámite, por ejemplo, de autorización judicial de la realización de determinados actos, puede intervenir el comité de control, que los comités de control justamente son institutos creados por la ley como un órgano de información y consejo, que es solamente para los grandes concursos, en principio, bien, sin perjuicio de que el comité controlador del cumplimiento del acuerdo, que sería el tercer comité de acreedores, no, de control que aparece en el concurso, generalmente, o sea, puede ser que se dé esa figura también en un pequeño concurso. ¿Por qué? Porque justamente puede ser parte integrante de la propuesta de acuerdo, y justamente las funciones que cumpla ese comité pueden ser determinantes para determinados acreedores en otorgar las conformidades. Bueno, justamente todo este régimen de desapoderamiento atenuado concursal preventivo, el artículo 20 en cuanto a los contratos, el hecho de que el concursado siga al frente de su empresa, puede ser que, de acuerdo a las condiciones particulares, a la situación fáctica de lo que sea su emprendimiento, su empresa, el objeto social, determine que haga determinados pedidos de cautelares. En general lo que se piden son estos. En la sentencia que hay en el campus, los dos casos que se piden, los dos ejemplos de medidas cautelares que pidió el deudor tienen que ver con las cuentas bancarias y con los cheques de pago diferido. Bien. Algo que yo les decía el lunes a los chicos de la comisión del Plan Viejo, que es algo que yo siempre, como no lo tuve cuando fui estudiante, trato de transmitirlo para que lo aprovechen. Ustedes pueden acceder a, yo creo que si nos ponemos a buscar, bueno, no sé, pero la demanda de concurso de Molinos Cañuelas, que la presentaron ayer o antes de ayer, la encontramos. O sea, o si empiezan a buscar, no sé, la demanda de concurso del concurso de Supermercados Toledo de hace años, o concursos raros, porque primero, la justicia más específica en concursos en nuestro país es la Justicia Nacional de Comercio de Capital Federal. Bien, el Poder Judicial de la Nación tiene una consulta de causas públicas, y no solamente ustedes pueden ver los despachos o las sentencias,
sino que ven los movimientos y hasta ven los escritos de los abogados. Y no tienen que tener ninguna clave ni nada, ¿no?, para poder acceder a esa información. Y ustedes dicen, bueno, ¿y cómo busco? ¿Cómo llego? Y bueno, uno puede empezar a consultar edictos, en función de los edictos pueden consultar concursos, puede poner la palabra concurso 2021 y así pueden obtener un montón de información de los escritos y del tipo de medidas que se presentan. En provincia la mesa de entradas virtual requiere de quizá un usuario con una matrícula, pero a través de Juba también pueden acceder a un montón de sentencias de apertura, que en definitiva es donde se resuelven las medidas cautelares. O sea, ustedes pueden encontrar eso, al margen de manuales de derecho práctico, lo que fuere, o en cualquier buscador de jurisprudencia, tanto del Poder Judicial de la Nación, de la Corte Suprema, que si bien no llegan cosas de concurso, a veces llegan, y en Juba de la Suprema Corte de Buenos Aires, y bueno, y eso es una fuente de información muy valiosa, como si ustedes tienen que digamos, es tan distinto a como nosotros empezamos. Imagínense cuando nosotros estudiábamos, que teníamos que ir, no había internet, uno tenía que ir a la biblioteca, buscar un libro, un repertorio, pedirlo prestado, fotocopiarlo. Si uno quería saber si una ley se modificaba, y también tenía que ir a la biblioteca para ver si en los anales de legislación argentina, en los tomos del derecho, de la ley de jurisprudencia argentina, ver si había modificado. Cuando yo trabajo en el Poder Judicial, yo soy secretaria federal del Juzgado Federal 2 de Mar del Plata. Trabajo en el Poder Judicial de los 18 años, tengo 49, o sea, hace casi 30 años. Y nosotros, cuando, me acuerdo, medidas cautelares con la cuota Hilton, que es la cuota de carne vacuna de alta calidad, y para saber, entre amparos que nos presentaban, no sé, les estoy hablando de acá del 90, teníamos que revisar el boletín oficial uno por uno. Y fotocopiábamos, me acuerdo que fotocopiábamos el sumario del boletín oficial para tener en un bibliorato los sumarios y ir revisando. Entonces, todo lo que tenga que ver en este momento con la información, tanto con la legislación, ustedes entran a la página del Ministerio de Economía, Infoleg, www.infoleg.gov.ar, y ahí tienen toda la legislación y tienen toda la jurisprudencia. Y esto que me preguntan de cautelar, y obviamente también pueden poner Google y les pueden aparecer cosas y de cualquier fuente, pero hay fuentes, digamos, como las que son de los poderes judiciales, de las bibliotecas, donde pueden encontrar un montón de información re valiosa, ¿no? Como esto que ustedes me preguntan de medida cautelar. Y en definitiva, tiene que ver siempre con eso, tiene que ver con la posibilidad, digamos, de que justamente todas estas cuestiones que, por ejemplo, como vos me preguntabas del pacto comisorio y todo, que puedan implicar alterar los principios del desapoderamiento atenuado, o puedan impedir que el concursado siga adelante con la operatoria, con el giro comercial, con el giro ordinario de su negocio, bueno, que el juez tome determinados resguardos. Bien, con algo que tenga que ver con una ejecución hipotecaria, con un proceso, con lo que fuere, con una autorización para funcionar, uno puede encontrar de las cosas más variadas, porque a su vez nuestro Estado, que es tiene bastante normativa que cumplir, puede hacer capaz que determinada persona, por ser deudor, está en determinado registro, y ese registro le impide sacar un crédito bancario. ¿Me explico? O sea, hay un montón de normas regulatorias de la actividad bancaria, por ejemplo, y a nosotros nos ha pasado, o sea, nos ha pasado de tener acciones porque por una multa del Ministerio de Trabajo una empresa está en un listado que le impide acceder a una moratoria, o le impide tomar un crédito bancario, o etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, todas esas cuestiones se pueden pedir, o sea, uno puede pedir cualquier tipo de medida cautelar. Ustedes cuando piensan en una medida cautelar, capaz que piensan en un embargo o en una inhibición general de bienes, pero la medida cautelar genérica es donde entra todo lo demás. Uno puede pedir todo lo demás, o sea, cualquier cosa que se adapte a resguardar, digamos,
En este caso no sería el cumplimiento de una sentencia, porque justamente los concursos tienen la particularidad, a diferencia del resto de los procesos, que no culminan con una sentencia, sino que se originan con el dictado de una sentencia. O sea, una cosa es el concurso, el juez concursal, el deudor, los pretensos acreedores, antes del dictado de la sentencia, sea de apertura de concurso preventivo, declaración de quiebra, y otra muy distinta es de con posterioridad. Bien. ¿Alguna otra pregunta concreta? Última cosita le Sí. pregunto, porque si no después por ahí para consultar por mail es más difícil. Nos pide, uno de los requisitos de la demanda del artículo 11 es acompañar los estados contables. Nosotros en la demanda... Sí, un estado detallado del activo y el pasivo. Claro, ¿anexamos uno de verdad o simplemente ponemos que está adjuntado? ¿Tenemos que conseguir toda la documentación que pide para entregarla en el trabajo? Mira, no vi la consigna. En realidad podés, lo podés hacer, o sea, el estado de activos y pasivos es la primera hoja de un balance. Podés conseguir o podés armarlo como si fuera un cuadro sinóptico, un cuadro, y lo detallás de esa forma. Claro, porque nos pide la petición, medida cautelar y planilla de juicios universales. Por eso no sabría cómo, sí, si anexar toda la documentación, la lista de acreedores, o si simplemente fingirla, digamos, y poner, se adjunta. Yo creo que sí, o sea, si no te... No, yo creo que lo que quiere, o sea, si te están preguntando eso, yo entiendo que el trabajo completo es poner acreedores ficticios, poner nombre, domicilio, causa, crédito, privilegio, porque es los datos que vos tenés que poner del acreedor, el estado detallado y valorado del activo y del pasivo, con, bueno, tipo un simulacro, o sea, no es necesario que vos escanees el balance de una empresa o lo hagas igual, pero mínimamente, cuando ustedes ven, no sé, yo justo esta semana di bolilla 6.3 y 6.4, que es demanda de apertura y sentencia, en el plan viejo. Porque ellos van con bolillas más adelantados que ustedes, pues se ve todo más apretadito. Y ay, se me fue, ¿qué les estaba diciendo? Que vimos sentencia. Bueno, estoy mal, chicos. Hoy es viernes. O armar algo ficticio. No las escucho. No las escucho, si me quieren repetir. Que habías dado demanda, digamos, o petición de apertura y la sentencia. Disculpen, pero no las escucho con un eco, si me pueden repetir. Sí, pero venía a cuento de algo que me preguntaste vos, Dalma, Personaje ficticio. y ahora se me fue. Claro, del tema de los estados. Ficticios y simplemente poner anexado. Ah, bueno, no, yo lo que les decía, ya sé, me voy con otros temas. Cuando yo les decía lo que entiendo que el trabajo quiere, es que ustedes, justamente cuando el trabajo dice adjuntar, acompañar, ustedes lo acompañen. Cuando dice poner a disposición, lo pongan a disposición. Cuando dice enumerar, cuando dice citar. El artículo 11 y el artículo 14, que son las normas que regulan tanto la demanda o petición de concurso como la sentencia, no es una norma que se les va a pedir que ustedes la sepan de memoria, ni mucho menos, pero sí es esencial que ustedes tengan en cuenta los verbos de esos dos artículos. Y yo creo que si les están pidiendo en un trabajo práctico eso, o sea, justamente lo que tienen que hacer es, si dice acompañar, tienen que acompañar. Si dice enumerar, enumerar. Si es poner a disposición, es poner a disposición. Bien. O sea que vos tenés que acompañar el estado detallado y valorido. Bueno, lo acompañás en un archivo, en un formato, metido dentro de la demanda, como un simulacro. No es que se te van a poner a analizar exactamente esas cuestiones, pero sí es importante los verbos, porque justamente muchas veces, por ejemplo, a ustedes les van a poner la bolilla 11 y la bolilla 14 cuando se tomaba multiple choice. Ahora creo que vamos a tomar oral todo. Muchas veces eran estas normas
y eran esenciales los verbos, o a veces se preguntaban o se ponían verdadero y falso, justamente se cambiaban los verbos para ver, ¿por qué? Porque es esencial, o sea, si ustedes tienen que poner a disposición algo, no lo tienen que acompañar, o sea, los libros del deudor no los tienen que acompañar con la demanda, es la sentencia que los va a intimar a que los acompañen. ¿Para qué? Para que el secretario cierre los espacios en blanco, coloque nota datada, deje constancia del último folio utilizado. Bien, entonces, esas son las cuestiones. Acompañar un legajo por cada acreedor, o sea, si es que es denunciado, lógicamente, bueno, esas son las cuestiones que son relevantes en los trabajos prácticos. Bien. ¿Alguna otra pregunta? O hacemos un paneo de los temas, si quieren, y yo les voy leyendo lo más relevante. Yo siempre en clases, no en esta modalidad rara que tenemos de clases de repaso, que yo preferiría más que clases de repaso, porque es normal que ustedes me pregunten temas que no son temas de la clase de repaso, porque capaz que son dudas que les quedan, y cuando a veces capaz tienen también, digamos, ya una clase subida de los puntos de repaso. Yo normalmente bueno, nosotros somos la comisión que estamos dando presencial en la facultad, con la comisión 1, ¿no? 2 días por semana. Y yo siempre, desde hace años, tengo una costumbre que viene bien también para estas clases de repaso, que en el último ratito yo les voy a leer, que en general yo cuando termino de desarrollar un tema, lo que hago es, les leo las preguntas de examen de ese tema. Yo tengo los exámenes guardados de los últimos 20, 25 años, y si bien hubo un montón de modificaciones legislativas, y de hecho son exámenes que antes en la fotocopiadora existían, porque las matrices se ponen a disposición de los alumnos siempre, es una manera de hacer un repaso, y es una manera de que ustedes se enfoquen en lo relevante de cada bolilla, y también que se acostumbren desde ya a la forma en que se los evalúa, porque yo siempre digo que si nosotros tenemos, no sé, un porcentaje muy alto de desaprobados, indudablemente hicimos mal nuestro trabajo y no llegaron a comprender lo que nosotros queríamos enseñarles. No es muchas veces, o sea, una cuestión del alumno, sino yo como docente pienso que es más siempre una cuestión del docente. Por eso es importante que entiendan la materia, las primeras bolillas, y justamente la bolilla 3, cuando habla del juez concursal, cuando habla, bueno, de las pretensiones que se puede haber en un proceso del síndico, de alguna forma nos da un panorama de todo y nos permite comprender institutos que posteriormente se ven ya cuando se ve más en detalle lo que es el desarrollo de cada uno de los actos procesales que conforman el concurso, que, como yo decía, la particularidad es que empiezan estos procesos con una sentencia, a diferencia del resto. En la bolilla 3, una de las cosas, yo voy haciendo un panorama de lo más esencial de lo que nos tocaba hoy. Bueno, cuando habla del concurso como proceso, ustedes ya saben cuáles son las notas características: la oficiosidad, la universalidad, la concursalidad, la igualdad, y el concurso como un instituto, ¿no? Que tiene que ver con esto, con que hay normas de fondo y normas de forma, y toda esta legislación o lo que implica el concurso, el derecho concursal, o sea, lo que siempre tiende es a solucionar la litis concursal. Y es importante que ustedes tengan en cuenta esto y qué es la litis concursal. La litis concursal, ustedes saben que es un conflicto intersubjetivo y plural de intereses con fundamento en la insolvencia. Y esto tiene que ver con que en el concurso no solo se determinan los derechos del deudor y de los acreedores, sino que hay un orden público en toda la legislación, un interés público que va más allá de justamente los intereses particulares de deudores y acreedores, porque la litis concursal, bien que el proceso tiende a solucionar esa litis concursal, y en ese conflicto no solamente, o sea, van a estar involucrados también, o pueden estar involucrados también,
los consumidores de una determinada comunidad, los proveedores, los trabajadores, el fisco, bien como, digamos, cobrador de impuestos, los organismos de la seguridad social, los sindicatos, toda una cadena de producción, otras industrias que dependen quizá de la materia prima, del producto, y eso hace justamente que el juez tenga las funciones que tiene, que hablemos de un proceso oficioso o inquisitivo. Ustedes saben por qué hablamos, o sea, esta nota característica del concurso, la oficiosidad, la inquisitoriedad, ¿a qué se refiere? ¿Ustedes saben esto? ¿Tienen en claro estas cosas que también se ven en bolilla 1, en bolilla 5? Sí, al hecho de que el juez es el director del proceso, digamos, y es bien. el que llevar todos los plazos se lleven en tiempo y forma. Toma impulso bien. que las partes Justamente, no lo hagan, incluso sin que ellas se lo pidan. Exactamente. Esto significa, o la consecuencia natural de estos poderes del juez como director del proceso, que están regulados en el artículo 274, es que en la instancia principal del concurso no caduca la instancia. Bien. ¿Por qué? Porque es el juez con las peticiones, digamos, si ustedes van al 274 y al 275, la primera parte del artículo 275, justamente que habla de las competencias genéricas del síndico, nos da la pauta de que justamente compete al síndico, dice el 275, efectuar las peticiones necesarias para la más rápida tramitación de la causa. Vamos a leerlo: la averiguación de la situación patrimonial del concursado, los hechos que pudieran haber incidido en ella y la determinación de los responsables. Entonces, el juez es el director del proceso y tiene que dictar todas las medidas de impulso de la causa y de investigación necesarias. Tan fuertes son las facultades del juez que puede, digamos, disponer, entre otras medidas, la comparecencia del concursado en los casos de los artículos 17 y 102, y no solamente del concursado, sino de las demás personas que puedan haber contribuido a los fines señalados. El artículo 17 justamente hace al régimen de desapoderamiento atenuado concursal preventivo, porque justamente dice que aquellos actos que el concursado realice con violación al régimen de ineficacia concursal van a ser ineficaces. Eso puede hacer que el concursado sea separado de la administración que, como dijimos, es bajo la vigilancia del síndico, y justamente ese desapoderamiento atenuado concursal preventivo se puede calificar a punto tal que justo la bolilla 3, que habla de otros funcionarios que pueden llegar a intervenir, se puede llegar a separarlo de la administración directamente cuando, como dice el 17, contravenga el concursado el régimen digamos, de los actos prohibidos o sujetos de autorización, el régimen de autorización de salida del país, cuando oculte bienes, omita informaciones que se le requieran, etcétera, etcétera, puede sacarlo de la administración, y a su vez, si no fuera tan grave la violación por parte del concursado, el juez puede limitar la administración bajo la vigilancia del síndico, que en definitiva esa administración lo autoriza a realizar las medidas necesarias para el giro ordinario del negocio, bien, y en vez de separarlo de la administración podría nombrar un coadministrador, un vedor, un interventor controlador, un interventor informante, y bueno, y esos son justamente dentro de la bolilla 3, que surgen del 17, otros funcionarios que pueden intervenir en el proceso. Y después el artículo de juez, el artículo 274, nos remite al artículo 102, que es el deber de cooperación del fallido que tiene para con el juez, a tal punto que puede ordenar la comparecencia por medio de la fuerza pública. Y esto, que parece algo menor, no es menor, porque ningún juez civil y comercial fuera de lo que es la legislación concursal de orden público puede ir a buscar por la fuerza pública al demandado. Lo podrá declarar rebelde, pero no lo puede traer por la fuerza pública. El juez concursal sí. Bien. A su vez, también puede
justamente intimar la presentación de documentos del concursado o de tercero, bien, y son todas facultades justamente distintas a las que tiene un juez común o en un proceso civil o comercial o de otro tipo. El 275, y tiene que ver esto también con la nota de la inquisitoriedad, yo les decía que habla de las competencias genéricas de la sindicatura. ¿Y por qué les recalco competencias genéricas? Porque si ustedes van justamente a los parciales de toda la vida, van a ver que cuando se toma síndico, se puede tomar, una de las cosas que más se pide son o las competencias genéricas, o las competencias específicas, o las competencias específicas verificatorias. Bien. Si ustedes van a la primera parte, esto compete al síndico, compete, de ahí surge la palabra competencia, compete al síndico efectuar las peticiones necesarias para 4 cosas: la más rápida tramitación de la causa, la averiguación de la situación patrimonial del concursado, los hechos que pudieran haber incidido en ella y la determinación de los responsables. El 275 después tiene, a tales fin, tiene otras facultades. Y aparecen facultades que tienen que ver con cuestiones procesales: librar cédulas, oficios, solicitar informes a entidades, requerir explicaciones pertinentes, examinar sin autorización expedientes judiciales o extrajudiciales, expedir certificaciones de servicio y en general todas las medidas dispuestas por esta ley y otras que sean procedentes a los fines indicados. Esos serían como facultades específicas, que son enunciativas. Y otra de las cosas más importantes que tiene el síndico como órgano del concurso tiene que ver con toda la función que cumple en el periodo informativo, es decir, en el periodo de verificación de créditos. Y acá tenemos una norma que es el artículo 33, que es esencial, y estos 2 últimos incisos del artículo 275, que también hablan de todas las competencias que tiene el síndico en orden a la verificación. Y empiezan desde recibir la solicitud, cobrar el arancel, si es un acreedor denunciado, agregarla al legajo que debió acompañar el deudor con la demanda, si no tiene que formar el legajo, tiene que dar recibo del día y hora de la presentación, tiene que efectuar las investigaciones, la investigación que considere necesario. Durante el periodo de observación de créditos debe tener a disposición de los restantes acreedores y el deudor los legajos, y después eso, lógicamente, consecuencia de todas esas competencias específicas verificatorias, el síndico deberá dictar uno de los informes más importantes, como es el informe individual de los créditos. Bien. Síndico en general se toma, digamos, es esencial eso. Volviendo un poquito más al inicio de la bolilla 3, o sea, la litis concursal, el orden público, de la mano de la oficiosidad de la mano de la facultad del juez, de la facultad del síndico. ¿En qué se sustenta la litis concursal? Un concepto también que ustedes tienen que tener más que claro en la insolvencia o estado de cesación de pagos. Bien. ¿Qué es la insolvencia? Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es la insolvencia? Primero me tienen que decir que es un estado general y permanente del patrimonio, que expone ese patrimonio, expone la imposibilidad de cumplimentar regularmente las obligaciones convenidas. Pero es un estado general, complejo y permanente del patrimonio. Bien, la litis concursal se sustenta en el estado de cesación de pagos. Y la cesación de pagos es presupuesto de la generalidad de los concursos, pero no de todos los concursos, porque de hecho los artículos 66 y siguientes hablan también de dificultades económicas y financieras de carácter general, que no coincide con la cesación de pagos. Ahí también tenemos el artículo 4, que puede haber, digamos, el hecho de que se abra un concurso sin estar en cesación de pagos. Podemos tener el supuesto de 160, que es la quiebra de la sociedad, importa la extensión de la quiebra de los socios con responsabilidad ilimitada y solidaria. Y bueno, y estos conceptos, la litis concursal, las notas características del concurso, el estado de cesación de pagos son esenciales. Bien, al lado de la oficiosidad
y cuando hablamos de oficiosidad y de inquisitoriedad, no tenemos que confundirnos en cuanto a lo que es la posibilidad de abrirlo de oficio. O sea, no existe en nuestra legislación la posibilidad de un concurso sea abierto de oficio. Siempre se requiere petición de sujeto legitimado. ¿Quién es el sujeto legitimado para lograr la apertura de un concurso? Justamente el concursado. Bien, en nuestra legislación no pueden venir un acreedor y lograr la apertura del concurso. No puede un organismo público, o sea, no hay otras vías u otras soluciones que permitan que otro legitimado, que no sea el propio deudor, logre la apertura del proceso concursal preventivo. La quiebra es distinto, podemos sí tener la quiebra a pedido de acreedor, podemos tener la quiebra a pedido propio deudor, podemos tener quiebras por extensión, podemos tener quiebras indirectas, o sea, a las cuales le precedió un concurso preventivo. El doctor Garauzo, Horacio, tiene 3 tomos que se llaman El concurso como proceso, es un libro celeste, un libro azul y un libro blanco, que tiene justamente todas las particularidades del concurso como proceso y como instituto. Bien, si ustedes quieren indagar ahí, y ahí se desarrollan justamente todo lo que es la oficiosidad, que yo les decía, la concursalidad, que se sustenta en el artículo 125, bien, que es también una nota característica esencial para toda la materia, que establece justamente que declarada la quiebra, esta es una norma que debería estar en el artículo 1 o 2, porque es aplicable también al concurso preventivo, bien, todos los acreedores quedan sometidos a las disposiciones de esta ley, dice el 125, y solo pueden ejercer los derechos sobre los bienes desapoderados en la forma prevista en la misma. Bien, ¿esto qué significa? Que las acciones, que de acuerdo a la naturaleza de su crédito, cualquier acreedor pudiera en una situación in bonis, es decir, donde no hay insolvencia, podría utilizar para lograr la ejecución forzada de su deudor, una vez que está abierto el concurso preventivo o declarada la quiebra, el único mecanismo que puede ejercer es el previsto por la ley, que será ejercer la acción verificatoria. Bien, sea abierto el concurso o incluso a veces se ejercen las acciones verificatorias una vez concluido el concurso. ¿Por qué? Porque el concurso preventivo, por el artículo, o sea, si yo les pregunto, ¿el concurso cuándo termina? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cuándo termina como proceso? ¿Qué dice el artículo 59? El artículo 59 dice, homologado el acuerdo y tomadas y ejecutadas las medidas tendientes a su cumplimiento, se da por concluido el concurso y por finalizada la intervención del síndico. Bien. En la ley 19.551, que fue la que rigió hasta 1994-95, que se sancionó la ley actual, el concurso preventivo terminaba cuando se cumplía el acuerdo preventivo, que capaz que eran 15 años de homologado. En la ley actual, el concurso se termina una vez que se homologa el acuerdo y se toman y ejecutan las medidas tendientes al cumplimiento del acuerdo. ¿Por qué? Porque yo cuando les hablaba del comité de control, que los comités de control, los dictámenes de contador del artículo 11 y la posibilidad del procedimiento de salvataje del artículo 48 está previsto solamente para los grandes concursos y quiebras. Si ustedes van al artículo 288 y 289, ahí están los parámetros para que sea un gran concurso y quiebra, los 3 incisos, o sea, más de 20 trabajadores, más de, creo que son 20 acreedores y les leo exactamente acá, que el pasivo denunciado no alcance la suma de 300 salarios mínimo vital y móvil. Esto estamos hablando hoy de 8.748.000 pesos. Bien, porque el salario mínimo vital y móvil a partir de antes de ayer subió a 29.160 pesos. Tiene que ser el pasivo denunciado, tiene que ser superior a este monto, tiene que haber más de 20 acreedores y más de 20 trabajadores. Bien, en esos casos estamos ante un gran concurso. Si se da solamente una de esas características, estamos en un pequeño concurso. Bien, esto es algo que también es importante que tengan
tengan en claro. ¿Una pregunta? Sí. De algo que leí de esta bolilla, si me lo podría Sí. explicar mejor. La diferencia Sí. entre concursalidad y concurrencia. En realidad, concursalidad te está hablando de que hay una modificación en la acción originaria de acuerdo a la naturaleza de tu crédito, y vos vas a ejercer el derecho que, digamos, que quieras ejercer frente al deudor de la relación sustancial para ser reconocido como acreedor. Bien. La concurrencia en realidad es que, como una de las notas características con la universal, o sea, además de la concursalidad, o sea, es que todos van a ejercer sus derechos sobre un patrimonio finito, o sea, todos los bienes desapoderables, no absolutamente todos, porque en el artículo 108 hay bienes que quedan fuera del desapoderamiento, van a ser los destinados, sobre todo en el caso de una quiebra, donde la finalidad principal, no la única, va a ser liquidatorio, a satisfacer esa deuda. Bien, o sea, vos vas a tener un activo limitado y un pasivo que se va a partir de la verificación y a partir del proceso se van a sentar justamente las bases. ¿Para qué? Para que en el concurso se solucione la litis concursal a través de ¿qué? De la negociación, que es extrajudicial durante el periodo de exclusividad. Bien. Entonces, otra vez me perdí, chicas. Me hiciste la pregunta concreta, me empiezo a hablar de otras cosas y me voy de tema. Vos me preguntabas la diferencia entre concurrencia. Bueno, justamente en función de que vos vas a tener, en virtud de estas notas características, van a concurrir sobre el mismo patrimonio. Bien. Y es un patrimonio que está fijo en el caso de una quiebra. En el caso del concurso no, porque la litis se va a solucionar a través de un acuerdo. Entonces, probablemente no es que necesite agrandarse el patrimonio, pero van a concurrir todos, y cuando se habla de la máxima expresión de concursalidad, tiene que ver con que si vos tenés una torta de este tamaño, cuanto más gente concurra, más chiquito va a ser el pedazo de torta para cada uno. Bien, en una quiebra a través de la liquidación, y en un concurso, porque si bien cuando uno contrata con un deudor, no tiene en mira solamente el patrimonio que tiene esa persona, sino la capacidad de generar un patrimonio. Bien, por eso el deudor durante el concurso es tan importante que él pueda seguir con el giro ordinario, porque justamente es a partir de ese giro ordinario que durante el proceso el deudor mantenga, que va a poder ofrecerle un acuerdo o no a los acreedores. Bien, y esos acreedores, cuanto pueden controlarse entre sí, o sea, cuando la bolilla 3 también pide, creo que dice, el concurso como arquetipo de pluripretensiones, instituyentes, incorporativas, de exclusión y de reconocimiento. Cuando habla de pretensiones instituyentes, justamente tiene que ver con aquellas pretensiones que un legitimado, y acá cuando hablo de sujeto y de legitimado son cosas distintas, o sea, la sociedad es el sujeto concursable. Bien, ¿quién es el legitimado para llevar adelante la acción justamente instituyente? Bueno, el presidente, el directorio, el representante de la sociedad, aquel que puede, sin perjuicio de que después se necesite una decisión del órgano de gobierno de continuar el trámite. Bien, bueno, en estas pretensiones después tenés las incorporativas, que serían las verificatorias, y tenés las de exclusión. En estas de exclusión vos vas a tener 3 institutos excluyentes de personas, que justamente el primero, que es la posibilidad de impugnar y de observar los créditos durante el periodo de verificación, se dice que es la máxima expresión de concursalidad, porque como yo voy a concurrir y me voy a pelear con el otro acreedor, en realidad no solamente es el deudor quien le va a poder decir al juez, no, señor juez, impugno este crédito porque este crédito no es legítimo, porque este contrato no es así, o porque yo lo cumplí, o lo que fuere, sino que son los propios acreedores que van a concurrir, que van a competir entre sí, en definitiva por un mejor acuerdo o por lo que el producido del patrimonio, bueno, van a concurrir sobre la misma torta, en definitiva. Bien, por eso cuando hablas de concurrencia hablas más de eso, y cuando hablas de concursalidad hablas de que todos tienen como una igualdad
de derechos en que tienen que ejercer, digamos, es una igualdad, no igualdad, digo, igualdad de los que están en las mismas condiciones, el concepto constitucional de igualdad, ¿bien? Porque tiene que ver con que las personas que están en la misma situación deben ejercer los derechos de la misma forma, ¿bien? Por eso también hay, y está todo de la mano, hay una publicidad edictal y hay un orden público comprometido. Cuando hablamos de publicidad edictal, y también es una nota característica la publicidad del concurso, tiene que ver con que cuando hablamos de notificación hablamos un acto de comunicación a un destinatario conocido. Bien, cuando hablamos de publicidad es porque es un acto de comunicación a un destinatario incierto o con domicilio desconocido. Y el efecto de la publicación edictal, de la sentencia de apertura de concurso, de la sentencia de quiebra y de otros actos esenciales del proceso, tiene que ver con este orden público comprometido y con el hecho de que esa sentencia va a tener efectos erga omnes. ¿Por qué? Porque justamente los acreedores deben ejercer sus derechos conforme la forma prevista por la ley. Y eso significa que no van a estar justificados, o no podría justificárselo nunca, porque si no, nunca resolveríamos la litis concursal, por el hecho de que ellos aleguen desconocer la situación de concurso. Es como la ley. La ley se reputa conocido por todos, por el Código Civil y Comercial, antes del Código Civil. O sea, yo no puedo justificarme diciéndome, no, yo no conocía. Bien, imagínense los terceros, un deudor que lo que quiere hacer es violar la par condictio, violar la igualdad de los acreedores, beneficiar a unos y a otros. Si no hubiera una publicidad con efectos erga omnes, aquel tercero conniviente con el deudor para quedarse con un bien o para cobrar antes que otros cuando no tenía que cobrar, podría alegar el desconocimiento. Entonces, bueno, esto tiene que ver con todo, con el conflicto intersubjetivo y plural que importa la litis concursal, justamente con fundamento en la insolvencia, con el orden público, de ahí las facultades del juez, de ahí la necesidad de un síndico, de un órgano que colabore con el juez. ¿Por qué? Porque si bien la litis concursal se va a tratar de solucionar en el concurso a través de la negociación, el hecho de que se obtengan las mayorías requeridas por la ley de capital y personas para que haya un acuerdo preventivo y que se homologue, que va a tener un efecto de innovación, y en la quiebra se va a tratar de solucionar a través de la liquidación, desde ya, ¿no? Pero bueno, todo va de la mano con todo. Esta bolilla 3, cuando nosotros hablamos de lo que es el síndico, o sea, son todas particularidades del proceso. O sea, las facultades del juez son particularidades del proceso. Las notas características también. Por eso, cualquier intento de encerrar al derecho concursal o al proceso concursal como un proceso ejecutivo, como un proceso colectivo, tienden al fracaso, porque las notas características justamente tienen que ver con el objeto, bien, del mismo. Detenciones entonces excluyentes de personas es las observaciones de créditos, el incidente de revisión con fines excluyentes. ¿Saben lo que es el incidente de revisión? ¿Saben? No, bueno. Sí, cuando no pudiste ser, digamos, verificado o se te dio como no admisible y vos realizás un incidente de revisión para poder ser verificado. Eso sería un incidente de revisión con fines inclusivos, incorporativos. Bien. Cuando un acreedor solicita dentro del periodo de 15 a 20 días que se estime terminará la publicación de dictos, que es el plazo que en la sentencia el juez va a fijar para verificar, el acreedor tiene que presentar el pedido al juez, el juez lo va a tomar, va a investigar, si no está el legajo lo va a formar, el síndico, y ahí va a poner a disposición del resto para las observaciones o impugnaciones a los restantes pedidos que también puede ejercer el deudor. Esas observaciones después deberá el síndico llevarlas al juzgado, después va a presentar los informes individuales aconsejando no la verificación del crédito, y el juez va a dictar la sentencia verificatoria. Son tan fuertes las facultades del juez que el juez va a declarar verificado un crédito si lo estima procedente. O sea, en un proceso normal, si no hay un agravio,
O sea, si alguien pide algo y la otra persona se allana, el juez debe sujetarse a eso, a los términos de la litis, en definitiva, como a la medida del agravio, una cámara de apelaciones. Sin embargo, acá son tan fuertes las potestades del juez, que en definitiva el juez, aun cuando nadie impugnara ni observara el crédito y el síndico diera un dictamen positivo, el juez siempre desde ya, digamos, de manera fundada, bajo pena de nulidad, podría declarar no verificado un crédito. Ahora bien, si esa pretensión verificatoria, pretensión incorporativa de un acreedor, hubiera sido impugnada por el concursado o por otro acreedor, o no hubiera sido impugnada, pero el síndico le hubiera dado un dictamen aconsejando al juez no verificar, el juez en todo caso podrá a ese crédito declararlo admisible o inadmisible. Bien, esa declaración de admisibilidad se va a transformar en verificatoria salvo dolo si transcurre el plazo de 20 días para interponer el incidente de revisión con fines excluyentes y ningún legitimado lo interpone. Y por el contrario, si yo soy acreedor y tengo una declaración de inadmisibilidad, al margen de que yo ya no voy a entrar como para la base de cómputo de las mayorías que requiere la aprobación del acuerdo, que va a ser sobre acreedores verificados y declarados admisibles, yo podré, yo acreedor que me declararon inadmisible, o capaz que me declararon admisible, pero me declararon inadmisible el privilegio por el que yo pretendía me verificaran, ahí sí voy a interponer el incidente de revisión con fines incorporativos. El incidente de revisión con el incidente de verificación tardía son los dos ejemplos más clásicos de incidentes genéricos. Y acá mezclo un poco lo que es esta pregunta con el hecho de incidentes. Cuando hablamos de incidentes, porque es bolilla 4 también, el incidente genérico, digamos, está regulado en la ley de concursos en los artículos 280 y siguientes. Y se aplican estas normas para toda cuestión que tenga relación con el proceso principal, pero que no tenga un trámite determinado en la ley. Bien, entonces, el juez, o sea, el proceso concursal es inquisitivo u oficioso porque por las facultades del juez. ¿Por qué? Por el orden público, porque es a quien compete el impulso de la causa. Por ende no va a caducar la instancia. Por el contrario, los incidentes son procesos contenciosos dentro del proceso principal. O sea, van a tramitar por separado, pero son contenciosos, por los cuales en el incidente vamos a aplicar las cargas de cualquier proceso de conocimiento pleno, en definitiva. Va a caducar la instancia, cada parte va a tener que probar lo que alega, pero sin perjuicio de que los incidentes tienen momentos contenciosos, y justamente dentro de las normas del incidente genérico van a tramitar tanto el incidente de revisión con fines incorporativos como excluyentes, como el incidente de verificación tardía, mientras que el concurso esté abierto. Bien, esos son los dos ejemplos más clásicos de incidentes genéricos. Bien, como justamente son momentos contenciosos, pero no dejan de tener relación con una instancia principal donde tenemos en función del orden público comprometido un juez con facultades que exacerberan las de cualquier otro juez, el juez aún tiene facultades oficiosas en los incidentes genéricos. Eso es algo que también cuando se pregunta en incidentes se suele preguntar. Si ustedes van a los artículos de incidentes, ya van a ver en todas las normas que hay facultades especiales. Lo primero que hace el juez es un examen de admisibilidad. Bien, o sea que lo puede rechazar in limine si lo considera a la petición manifiestamente improcedente, sin más trámite. Punto, la rechaza. Si lo admite, corre traslado. Bien. La demanda tiene que ofrecerse toda la prueba y adjuntarse la documental, el traslado va a ser por 10 días, en la contestación también debe ofrecerse la prueba y adjuntarse la documental. El plazo de prueba puede ser de hasta 20 días, pero el juez lo puede poner en 5, sí, lo puede poner en 5. El juez puede declarar la negligencia de la prueba de oficio, sin que nadie lo pida, y a su vez puede, encontrándose prueba pendiente, si entiende que esa prueba no va a ser pertinente o necesaria, puede dictar resolución sin más trámite. Bien, y después, otra de las facultades es la simultaneidad de incidentes. Esto significa, por ejemplo, yo soy AFIP, un organismo gigante, bien, y tengo distintos créditos
para verificar en un concurso. Y verifico tardíamente por incidente, no sé, saldo de declaración jurada de bienes personales de 2020. No puedo ir mañana y iniciar un incidente para verificar saldo de cargas sociales, y pasado para verificar multa, y pasado para verificar impuesto a la riqueza. No puedo. Bien, o sea, el juez podría rechazar, igual esto es también discutido porque algunos dicen, bueno, que si son cuestiones, si son sustanciales y procesales y que no se puede equiparar. Pero bueno, estas son facultades del juez aún en incidentes que son contenciosos. Para cerrar un poco los incidentes, cuando la ley habla de incidentes específicos, serían cuestiones que también tienen relación con el proceso principal, pero que sí tienen un trámite determinado por la ley. Y cuando hablamos de incidentes específicos, en general, hablamos de dos grandes grupos de incidentes, que sería el incidente de determinación de la fecha inicial de cesación de pagos en la quiebra del 117 y el pronto pago, por ejemplo, el artículo 16 como incidentes específicos. Después podemos encontrar otros, algunos autores. Cuando hablamos de esta clasificación, otra cosa que yo me gusta siempre aclarar. Acá, si ustedes ven nuestro programa, van a ver que hay un montón de clasificaciones en realidad que no surgen de la ley, como esta de los incidentes. Ustedes no van a encontrar en la ley una clasificación que diga incidente genérico, incidente específico, incidente del Código Procesal, mera incidencia. ¿Y por qué el programa lo pide así? Lo pide con una finalidad práctica, pragmática, para que ustedes se ubiquen, para que ustedes estudien. Pero eso es algo que también tienen que tener en cuenta siempre en la profesión, a los efectos de aprobar el examen, de hacer los trabajos prácticos. O sea, la doctrina es la doctrina, puede clasificar, puede ponerle un nombre, o sea, para el doctor Garabuzzo el síndico es un órgano, y a veces actúa como contradictor necesario y mero dictaminante. Para Graciábile es un funcionario público. Algunos van a decir que cuando hablamos de la naturaleza jurídica del síndico, que es un mandato, que es una sustitución, que es un mandato sin representación. O sea, a lo largo de la historia, todo en definitiva va a depender de cómo la legislación lo ve. Y con las clasificaciones es lo mismo, o sea, no toda la legislación lo va a regular de la misma forma. Bien, nosotros tenemos que basarnos en nuestra legislación. Y hay clasificaciones que son pragmáticas, pero no es que surgen de la ley. Entonces, cuando también a nosotros nos preguntan algo, nosotros queremos saber algo, tenemos que decir, bueno, pero a ver, la ley, ¿cómo lo regula? ¿Lo regula la ley? ¿Lo regula bien? ¿Lo regula mal? Yo les decía, el 125 es una norma que no tendría que estar ubicada ahí, que está mal ubicada, tendría que estar atrás del artículo 1. ¿Por qué? Porque se aplica a todos los concursos la concursalidad, porque es esencial. Bueno, esas distinciones tienen que tenerlas. ¿Por qué? Porque se van a encontrar que si ustedes leen a Morelo, en relación, por ejemplo, a la oposición del boleto de compra-venta del 146, les pueden decir que es, no sé, un incidente genérico, otros le pueden decir que es un incidente específico, otros pueden decir que es una verificación de un derecho, otros pueden hablar de la oposición del boleto de compra-venta. Entonces, nosotros podemos llamar a las cosas de distintas maneras, pero yo, el día que litigue, voy a litigar ante un juzgado y en definitiva va a primar el criterio de ese juez o de ese juzgado. Yo siempre digo, ahora con todo lo que es la gestión digital, la firma digital, todo lo que la pandemia, o sea, las estructuras de toda una vida se modificaron de un día para el otro. El 17 de marzo del 2020 empezó la cosa, así. Está regulado todo, la gestión digital que tenemos ahora, las presentaciones digitales, ¿está regulado? O sea, ¿se ayornaron los códigos procesales? No, yo les hablo del legajo de copias, ¿no? Del 279. Nadie me preguntó, ¿y cómo es eso ahora? ¿Qué hay? ¿Un legajo de copias, papel? O sea, tenemos expedientes digitales y sin embargo hay actos que los hacemos en papel. ¿Y qué tenemos? ¿Papeles sueltos de un incidente digital? O sea, al testigo le tomamos una audiencia. ¿Y cómo hacemos para que firme? Y firma en soporte papel. Entonces hay un montón de conceptos que justamente la pandemia
modificó algunos regulados a nivel de la provincia. Si ustedes entran a la página de la Suprema Corte, van a ver que están todas las reglamentaciones de antes de la pandemia, con las notificaciones electrónicas y las copias digitales. O sea, antes es como que había un resguardo digital, todo lo que uno veía en el sistema era como la copia, pero lo que valía era la firma en papel, la firma hológrafo del juez. Bueno, y lo mismo con los escritos de los abogados. Y había un horario judicial para presentar los escritos. Y si eras patrocinante tenía que tener la firma del cliente, o sea que había que encontrarse con el cliente, hacer que firmara, ir al juzgado en el horario de atención al público, presentar el escrito papel, tener tinta a la impresora, llegar a horario, poder presentarlo, el juzgado le iba a sacar un despacho en papel. Bueno, ahora todo eso se modificó, y no solo que se modificó, sino que como hay tantos vacíos, cada juzgado puede tener distintos criterios. Bien, esto es lo mismo con las clasificaciones. Cada autor puede tener distintas clasificaciones para desarrollar un tema, para querer mostrar su hipótesis o probar su hipótesis o su ponencia o lo que fuere. En los juzgados pasa lo mismo. Ustedes el día de mañana van a litigar donde sea, porque ahora además ni siquiera tienen que vivir físicamente en otro lugar para poder litigar. Bien, los testigos ya no tienen que... yo he tomado audiencias virtuales de gente, una persona, un abogado en Buenos Aires, otro abogado acá, el testigo en Corrientes, y tomamos por Jitsi, y tomamos por Zoom audiencias. O sea, se modificó tanto que cada juzgado puede tener cosas distintas. O sea, hay sentencias de apertura que establecen que el síndico o sea, publicita un mail y van a poder presentar el pedido de verificación por mail. Entonces dice, bueno, y yo entonces ¿cómo va a formar el legajo? Y lo va a formar, y cómo lo va a presentar. Bueno, la creatividad es lo que lleva a solucionar todo. Yo les explicaba que no hay una compatibilidad entre los sistemas. El sistema que uso yo, que se llama Lex 100, que es el sistema que utiliza la Corte Suprema y todo el Poder Judicial de la Nación, Federal y Justicia Nacional, con los sistemas provinciales de cada provincia. Bien. Y tenemos notificaciones distintas, tenemos forma de diligenciar oficios distintos, pero a su vez, cada juzgado o cada secretaría dentro del mismo juzgado, en provincia en general hay una secretaría por juzgado, en el Depto Judicial Mar del Plata, ahí donde estoy yo en el Federal, nosotros tenemos 3 secretarías por juzgado, y podemos encontrarnos con formas distintas. Bien, algún juez podrá sostener la necesidad, bueno, de seguir teniendo a disposición, que es una obligación del secretario, actualizado el legajo de copias, y hay otro que dirá, no, el legajo de copias se va a publicitar justamente porque la mesa de entrada virtual o la consulta web en Capital Federal es pública. Hasta la notificación de un traslado de demanda. Ahora, cuando, por lo menos, cuando no hay un sistema, nosotros tenemos lo que es el DEOX, diligenciamiento electrónico de oficios, por ejemplo, la ANSES la notifican electrónicamente, vos le pueden adjuntar la documental, pero hay otros, un domicilio real en una demanda común, muchos jueces ahora la documental no la hacen adjuntar en papel, sino que le dicen a la persona, no, la tiene que chequear de la mesa de entrada virtual de la consulta causas. Bien, ¿a qué viene este cuento? Como en una clasificación es doctrina, es el que lo escribe, en la práctica judicial, lo que cada juzgado justamente en este último año y medio ha determinado es esencial. O sea, no hay una regla para nada, no hay... O sea, oficios ley 22.172, que son lo que es el exhorto, o sea, pedido de un juez a otro juez. Yo lo sigo firmando de manera hológrafa, bien, pero lo podría firmar de manera digital. En provincia o sea, si uno va a la ley, la tiene que firmar juez y secretario. Y sin embargo, en provincia, yo de los 14, 15, 16 juzgados que hay, yo les puedo asegurar que no hay ni 3 que hagan lo mismo, porque uno lo firma el juez, en otro lo firma el secretario, el otro lo acompaña el abogado, en otro mandan hay una notificación en JUA de un código donde uno puede verificar la validez y legitimidad de la firma. Bueno, así estamos, bien, con todo. Y son cosas que tienen que tener en cuenta porque la ley nuestra es una norma procesal y realmente se modificó un montón. En este momento, los juzgados diligenciamos un montón de oficios que antes el abogado hacía el proyecto, lo traía, se sellaba, se le devolvía, le pagaba un gestor. Bueno, ahora nosotros solamente con claves y con nuestra firma digital, o mi firma solo, mi firma con el juez,
Yo aprieto un botoncito, copio y pego todo y dirijo y comunico un embargo. O sea, yo hago un embargo al Banco Nación electrónicamente. Bien, hago una transferencia electrónicamente. El abogado mismo comunica medidas judiciales. En provincia hay un sistema parecido. Bien, si es un oficio o algo que implica un sellado, bueno, hasta tiene el link para pagar el sellado. O sea, yo digo, el síndico, ¿cómo cobra el arancel? ¿Tiene que tener la oficina abierta al público en la pandemia? ¿Lo tuvo que tener abierto o no? ¿Cómo hacía? O sea, ¿la feria judicial coincidió con la regulación de los abogados? No, no coincidió. O sea, había profesiones que estaban prohibidas y si se habilitaba, o sea, un abogado habilitaba la feria, pero no podía atender al cliente en su estudio. Bueno, todas cosas que lo importante, yo siempre digo, de estas clases de repaso, de cursar una materia y no estudiarla libre, es que ustedes se planteen todas estas dudas, porque si uno no tiene dudas, si uno no se equivoca y uno no sabe, no avanza en el conocimiento. Entonces, la profesión está muy cambiante. ¿Por qué? Porque como yo les digo, hay como una distorsión entre, por ejemplo, un cargo vencido. ¿Ustedes piensan que ahora un cargo vencido tendría que seguir rigiendo o no? ¿Saben lo que es un cargo vencido? Bueno, ¿cuál es el fundamento del cargo vencido? Bueno, que los plazos del Código Civil, de Derecho de Fondo, eran en días, y que como el juzgado no estaba abierto a las 24 horas, cuando se vencía un plazo, como en realidad vencía la noche, había que darle a la persona. Y ahora tenemos las bandejas de escritos abiertas los 365 días del año, las 24 horas. Hay escritos presentados a las 10, 11 de la noche, 2 de la mañana, 3 de la mañana. Ahora el abogado tiene que ir a la casa del cliente, pedirle la firma, traerlo, imprimirlo, venir al juzgado. No, el cliente está aburrido en su casa, manda el escrito, a las 2 horas manda otro escrito. O sea, uno abre, capaz que un domingo me conecto acá de casa por el VPN, por el escritorio remoto, veo la bandeja de entrada y digo, no puede ser un domingo que me hayan presentado escrito a las 4 de la mañana. Entonces, ¿rige el cargo vencido? Una nulidad de notificación. Me plantean una nulidad de notificación y el escrito está web, público, lo puede ver cualquiera. ¿Me pueden plantear una nulidad de notificación porque falta en la documental una hoja cuando está también pública? Bueno, son todas cosas nuevas que no están resueltas, que cada juzgado las puede resolver de su forma y que en todo este trámite que tiene que ver con los incidentes, con los legajos de copia, con la actuación del síndico, con las facultades específicas, en el federal los abogados libran ellos las notificaciones electrónicas solos, o las puedo librar yo de oficio. Yo pongo en un despacho un evento y cuando firma el juez ese despacho y yo confirmo la firma, sale disparada la cédula, sale disparado el oficio, me pongo etiquetas, o sea, me queda todo un expediente de distintos colores con distintas señales. Bueno, en provincia también existe la notificación electrónica y notificaciones que son, por ejemplo, a domicilios reales. Es como que el abogado presenta el proyecto digital y en la oficina de mandamientos y notificaciones lo imprimen y lo diligencian. Y nosotros pedimos los instrumentos en papel. Bueno, toda esta dinámica de los procesos, de los incidentes, de las funciones de los secretarios, del juez, del síndico, ¿quién es el director del proceso? El juez. ¿Quién lo va a establecer y cómo lo va a establecer el juez? Y en este momento, esa dirección del proceso es más fuerte todavía, por todas estas dificultades, o no dificultades, no son dificultades, son particularidades. O sea, particularidades de la tecnología, particularidades de la situación de pandemia que nos tocó vivir, y de que algo que era digitalizar un expediente, pero que tenía validez, el soporte papel y la firma hológrafo, pasó a tener validez la firma digital y el soporte digital, el soporte electrónico. Bien. Bueno, seguimos a ver porque nos quedamos. Vimos recién en esto del incidente, bueno, la mera incidencia, porque empezamos a hablar de incidentes, cuando empezamos a hablar de incidente de revisión con fines... Excluyentes son 3, anoté observación de crédito, incidente de revisión. Y la acción de dolo del artículo 38. Bien. ¿Vieron que yo les dije el incidente de revisión, si no se interpone, o sea, hace cosa juzgada, o sea, una declaración de admisibilidad, si no se interpone el incidente de revisión con fines excluyentes, se transforma en verificatoria, salvo dolo. ¿Qué es esto salvo dolo? Es esto, es el artículo 38. Es una acción ordinaria que sería un juicio incidente. O sea, ¿qué llamamos juicio incidente?
una acción de extensión de quiebra que tramita por vía ordinaria, una acción de inoponibilidad concursal del 119 que tramita por vía ordinaria, una verificación tardía una vez que concluyó el concurso que tramita por vía ordinaria. Estos son juicios incidentes, van a tramitar conforme las normas de un proceso de conocimiento, no son inquisitivos, sí va a caducar la instancia, pero con la particularidad que tramitan ante el juez del concurso. Bien, con esto de la verificación tardía de los incidentes, la verificación tardía, el artículo 56 establece que se va a llevar a cabo a través del incidente mientras que el concurso esté abierto y a través de la acción individual que corresponda una vez que el concurso haya concluido, siempre y cuando no haya acaecido la prescripción verificatoria del artículo 56, que es de 2 años y de 6 meses para aquellos créditos o acreedores, exceptuado el foro de atracción, desde la firmeza de la sentencia que va a valer como título verificatorio y van a tener que venir al concurso. Bien. Después podemos tener una mera incidencia, por ejemplo, una observación de créditos, un pedido del concursado de que le dejen hacer determinado acto que requiere una autorización judicial, que va a ser un mero traslado y después va a resolver. Eso es una mera incidencia. Y después, a su vez, podemos tener que tramiten lo que sería, conforme las normas de los ordenamientos locales, incidentes de los códigos locales, por ejemplo, en juicios incidentes. Si nosotros tenemos, no sé, una redargución de falsedad, una nulidad de notificación o lo que fuere, que se lleva a cabo en un juicio incidente, o sea, un proceso de conocimiento que tramita ante el juez del concurso, porque tiene relación, porque se ejerce una acción de reincorporación y reintegro del patrimonio, que sería la extensión de querella y acciones de responsabilidad o de ineficacia, bueno, ahí podemos tener normas de los incidentes de los códigos procesales que tienen un proceso más acotado que el incidente genérico que se equipara de alguna forma a lo que era el viejo proceso sumario. Bien, traslado de 10 días, los de los incidentes de los códigos de 5 días. ¿Cuál es la norma por autonomacia que nos da la pauta, esto de reglas procesales que también están en esta bolilla 4? El artículo 278. Bien, ¿qué dice el artículo 278? Que en cuanto no esté expresamente dispuesto por esta ley, se van a aplicar las normas procesales de la ley del lugar del juicio que sean compatibles con la economía del trámite concursal y con la rapidez. Bien, esto tiene que ver no con una economía en cuanto a costos, sino desde el punto de vista del procedimiento. Todas estas normas especiales de los incidentes genéricos que tienen que ver con las facultades del juez, de hacer un examen de admisibilidad, que lo puedo rechazar in limine, la negligencia de la prueba, prueba pendiente y resuelvo, y simultaneidad de los incidentes, bueno, todo esto nos da la pauta de que el proceso concursal tiene que ser rápido, ¿bien? Tiene que tener en mira el objeto, a lo que tiende, la economía de los procedimientos. Tan es así que si ustedes van a, creo que es el artículo 217 y otras normas, donde justamente si hablamos del juez y de los funcionarios, es responsabilidad del juez y del síndico hacer cumplir los plazos de la ley. Y puede ser sancionado, el síndico puede ser removido por mal desempeño, negligencia, el 255 establece las causales por no hacer cumplir los plazos. Bueno, entonces el 278 nos va a determinar la aplicación de las normas procesales del local de juicio, o sea, el Código Procesal Civil Comercial, siempre y cuando sea compatible con la economía y la rapidez del procedimiento concursal. Bien. En cuanto a los principios procesales, ustedes saben lo que son orientaciones de los ordenamientos tendientes a desarrollar el proceso, orientaciones generales. Hablamos de, no sé, el principio de oralidad, del bilateralidad, del principio de contradicción, del principio de economía procesal, del principio de disposición. Bueno, los conceptos de estos principios, lógicamente, ustedes los tienen que tener de derecho procesal. Cuando la ley refiere a los principios, en la bolilla 3, y creo que también hay con normas procesales, lo importante es que ustedes tengan en cuenta que la ley recepta algunos, o recepta casi todos, algunos en mayor medida, otros en menor medida. ¿Por qué? Porque también les pueden preguntar, bueno,
el principio de disposición, ¿dónde es receptado en la ley de concursos? Entonces, ustedes pueden decir, bueno, en cuanto a lo que es la institución del proceso, en que tiene que haber un sujeto legitimado, que ese sujeto legitimado, el deudor, es el que va a poder ejercer esa exacción instituyente, que a su vez el deudor va a poder disponer de ese derecho, porque va a poder desistirlo. Bien. Y en el caso de los incidentes, y bueno, los incidentes, el proceso dispositivo, ahí va a caducar la instancia, el objeto, el tema decidendum, la prueba, la carga de la prueba, o sea, bueno, y el principio de bilateralidad en los incidentes, que va a haber una parte, o sea, ¿quién es parte? Si ustedes van al concepto de couture, de parte es quien demanda en nombre propio una actuación de ley o aquel contra el cual una actuación de ley es demandada. En los incidentes vamos a tener partes. Bien, en la instancia concursal no. Vamos a tener la actuación de diversos sujetos, pero nadie reclama nombre. El síndico es parte, no, es órgano. El síndico cumple la función que le da nuestra legislación. ¿Por qué? Porque cuando se dejó de lado el comerciante y se enfocó en la empresa, y nosotros tenemos un proceso durante la instrucción preconcursal y concursal, vamos a sentar las bases para que tenga lugar una etapa de resolución o negociación, vamos a sentar esas bases para que el deudor lo pueda resolver. O sea, los principios procesales se van a dar en toda la instancia y van a tener mayores o menores manifestaciones. Bueno, eso se los pueden preguntar. Como norma general, o sea, ¿por qué hay parte en un incidente y no en el proceso concursal? Ya lo dijimos. Como norma general procesal, en el artículo 273 van a tener o tienen los principios generales en cuanto a notificaciones, en cuanto a la perentoriedad de los plazos, y a su vez hace excepciones. Los términos son perentorios, se consideran de 5 días. Los plazos se consideran en días hábiles, salvo disposición expresa. Cuando se admite la apelación, se concede en relación y con efecto suspensivo. La citación a las partes se efectúa por cédula, por noto, tácitamente las restantes. Esto es esencial. O sea, en un incidente hay partes, entonces la citación, el traslado del incidente va a ser por cédula. En cambio, justamente uno de los requisitos de la demanda concursal preventiva, que está en el 12, es la constitución por parte del deudor y de los socios con responsabilidad ilimitada solidaria de domicilio procesal. Va a ser un domicilio electrónico en este momento. ¿So riesgo de qué? De que si no se constituye, van a quedar notificadas, o sea, es como que todo va a ser por nota, pero aún así, aún cuando tienen la carga de constituir domicilio, la mayoría de las notificaciones son por nota, la regla es la nota. Solo las notificaciones a las partes es por cédula, ¿bien? Sin perjuicio de que justamente por este efecto erga omnes, por el orden público, por la oficiosidad, hay medios adicionales, porque además de que, o sea, ¿cómo se va a notificar la sentencia de apertura del concurso al deudor? ¿Cómo se va a notificar? Por nota. ¿Cómo se va a notificar a terceros y acreedores? A través de la publicidad edictal. Además de la publicidad edictal, por ejemplo, en el artículo 29 la ley prevé para aquellos acreedores denunciados en la demanda que a su vez el síndico a enviarle una carta certificada. Bien, carta a los acreedores. En la sentencia se va a intimar a depositar al deudor el plata para justamente que el síndico pueda enviar esa carta certificada. Bien. O sea, todo va de la mano con todo. Incidentes más o menos mismos, principios procesales, bueno, no tenemos mayor tiempo, se nos está terminando la hora. Fiscal, secretario, fiscal interviene generalmente en cuestiones de competencia, si es parte en la alzada, en los casos de impugnación del acuerdo preventivo, y cuando no hay fondos para que se traslade el síndico, la función del síndico es personal, excluyente e indelegable. Pero si en una quiebra no hay fondos para traslado, se le va a encomendar a través de un exhorto, o sea, un oficio ley 22.172, al fiscal que haga determinada medida. Por ejemplo, que incaute bien. En cuanto al síndico, ya dijimos, 275 proemio, facultades genéricas. Facultades específicas, el resto del 275. Específicas verificatorias, 33, y los últimos 2 incisos del 275.
La ley dice que es parte en el proceso principal y en todos los incidentes. No es parte en el sentido procesal del término, o sea, en el sentido sustancial, porque para lo único que podría ser parte el síndico, y hasta ahí nomás, es cuando pide la quiebra por falta de pago de sus honorarios, porque está ejerciendo un derecho propio. Bien, está pretendiendo un derecho propio. Si no, actúa como órgano del concurso. El órgano del concurso es como Mafía, habla de la personificación del concurso, y el componente personal sería el síndico. Bien. Con el tema de hasta dónde interviene el síndico y los listados de síndico titular y síndico suplente, y acá me meto también con Cámara, recuerden que la Cámara tiene facultades jurisdiccionales y facultades administrativas. Entre las administrativas o de superintendencia tiene que ver con toda la organización, confección de los listados de síndico, de enajenadores si los hubiera, cada 4 años, es la que organiza la inscripción, forma los legajos, y esa Cámara es a la que se le van a comunicar las designaciones. Va a haber 2 listas, lista de suplentes y lista de titulares. A su vez, cada titular va a tener clase A y clase B. Además de la sindicatura clase A y clase B, puede haber sindicatura plural, o sea, de acuerdo a la complejidad y magnitud, el juez puede resolver eso. ¿Dónde va a resolver qué clase de síndico sortea? De entrada en la sentencia de apertura, ¿por qué? Porque es donde va a designar la audiencia para sorteo. Cada síndico titular va saliendo de la lista hasta que salgan todos, ¿bien? Y los suplentes solo se incorporan como síndicos titulares fijos cuando se remueve o renuncia un síndico titular. Si no, se va a sortear un suplente cuando, por ejemplo, el síndico se excuse respecto de un acreedor, cuando el síndico pida suplencia, cuando el síndico se lo separe por, no sé, como una medida cautelar en un incidente de remoción, etcétera, etcétera. El juez ya dijimos todo, la Cámara también. No sé si tienen, yo les quería leer preguntas de exámenes, pero ya estamos en las 8:01. No sé si quieren que les brinde información de estos temas, algo más que los pueda ayudar. ¿No? ¿Querés hacer una pregunta? Porque te quedás muda, no te termino de escuchar. ¿No se me escucha? Ahora sí. Bien. No, usted mencionaba recién los casos en los que se incorpora al síndico suplente. Yo había leído que cuando o sea, se incorporaba un síndico nuevo en realidad. Sí. O sea, en realidad eso es cuando un síndico suplente pasa a ser titular, o sea, de una manera fija. Bien. O sea, en general, los suplentes actúan y mantienen su calidad de suplente cuando hay excusaciones respecto de un acreedor o cuando hay una licencia del síndico. Bien. Pero si ese síndico titular se lo remueve, el suplente pasa a ser titular, o sea, queda fijo, no es que va a rotar con otro. Bien. Las listas se van a ir integrando igual cada 4 años. Depende de cada una de las reglamentaciones de las cámaras, porque como es a nivel cámara, cada departamento judicial puede tener una distinta integración. Los acuerdos extraordinarios de nuestra cámara, de la cámara departamental, son bastante precisos en cuanto al horario de atención al público, a cómo es la inscripción, a cómo se integra la lista. Eso hay que remitirse, o sea, tampoco se puede decir una generalidad porque hay que remitirse a cada acuerdo extraordinario o acordada o reglamentación que exista. Si ustedes van a la página del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, ahí tienen todos los requisitos para ser síndico, porque bueno, algo elemental que no dijimos es que los síndicos son contadores públicos. Bien, tienen millones de funciones en el concurso y bien separadas en la quiebra. Bien, funciones que tienen que ver con información, consejo, control de la administración. En una quiebra pueden administrar, pueden coadministrar. En una quiebra son los legitimados para llevar adelante un montón de acciones, de revocatoria, de extensión de quiebra, etcétera, etcétera. Todo lo que es los informes del síndico en la continuación de la explotación de la empresa, el informe general, el informe final, el informe sobre la continuación de la explotación de la empresa, etcétera, etcétera. O sea, tiene millones de funciones variadas de acuerdo si es un concurso o una quiebra. Después, ¿hasta cuándo actúa el síndico? Bueno,
Los síndicos, hay un nuevo síndico en el caso de quiebra por nulidad o incumplimiento. En todos los demás casos de quiebra indirecta actúa el mismo síndico. Por falta de pago de honorarios, quiebra pendiente, quiebra por frustración del proceso. Bien. ¿Qué otra cosa? No sé, si me quieren hacer alguna otra pregunta. No, yo lo otro que le quería mencionar es que justo yo entré un cachitín más tarde y después se me corté como 3 veces en total. No sé si me llegó a poner la asistencia. A ver, no te la llegué a poner. Menos mal que me dijiste. Miren, acá justo la otra vez, yo voy a tratar de ver si la puedo subir, pero que tiene que ver un poco con lo que hoy les decía. Una sentencia de apertura de concurso de este año, donde le decían, que es algo que yo también hago en mi secretaría, por esto que les decía de lo que fue la nueva forma de gestión, la nueva forma de librar oficios, de pagar sellados, de todo, donde en realidad le decimos en los despachos cómo se diligencia y cómo se comunica cada cosa. En esta sentencia, por ejemplo, decía decretar inhibición general de bienes para disponer y gravar los bienes registrables de la concursada fulana de tal, debiendo oficiarse al registro de propiedad inmueble de la provincia de Buenos Aires y de Cava, y a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios dentro de 48 horas de la notificación del presente proveído. Déjase expresamente aclarado que esta diligencia deberá ser inscripta sin plazo de caducidad, es decir, la extinción de las medidas cautelares de 3 o 5 años, de acuerdo a si es embargo, inhibición, interregistro, y en carácter de interdicción, debiendo mantenerse vigente y a publicidad en la forma ordenada hasta tanto exista orden judicial en contrario. Hágase saber que los oficios precedentemente ordenados serán remitidos al domicilio electrónico del letrado de la firma concursado. O sea, se van a mandar el oficio del juzgado al domicilio electrónico del letrado, debiendo acreditarse su inscripción en el plazo de 10 días, debiendo en su caso la sindicatura denunciar su incumplimiento para que el suscripto adopte las medidas pertinentes al respecto. Bien, o sea, en este momento, así estamos despachando. Bien, consentida la presente resolución, designado el síndico y aceptado el cargo, se intima a la deudora para que publique edictos en el boletín oficial y el diario de la capital, los que se encontrarán a su disposición por secretaría para su retiro, debiendo aceptar mediante la presentación de los respectivos recibos y ejemplares lo aquí dispuesto, dentro del término de 5 días. O sea, todo es así. Todo es explicar cómo se va a hacer o cómo se va, etcétera, etcétera. Y la sentencia, o sea, la demanda, los recaudos del 11, no puede el juez exigirle más recaudos de los que la ley prevé, porque la ley propicia la solución concursal preventiva, con la prevalecencia concursal preventiva del artículo 10, con la conversión de demanda de la quiebra en concurso preventivo del artículo 90, etcétera, etcétera. Pero sí la demanda puede tener más contenido que el 11, como por ejemplo lo que hoy vos me preguntabas, Dalma, de las medidas cautelares. Bien, bueno, la sentencia tiene un recaudo mínimo del 14, pero hay otras, como esta que yo busqué así, buscando por buscar, donde también establecen ya cuestiones que surgen de la ley, que tienen que ver con el desapoderamiento, con lo que puede hacer o con lo que no puede hacer, pero que en definitiva dejan en claro o ponen de manifiesto las normas o las reglas de juego. Y yo aplaudo esa forma de despachar, o sea, porque tiene que ver con mirar un poco preventivamente y mirar no acá, sino mirar un poco más para adelante. Bien, no tenemos, el Poder Judicial no tenemos las herramientas para brindar un servicio eficiente y rápido, porque estamos desbordados de causas. Yo tengo en mi secretaría en trámite 17.000 causas alimentarias, con una competencia múltiple como es la federal. Entonces, cualquier cosa que nosotros podamos ayudar a economizar el proceso, a prevenir conflictos, a juntar actos procesales, lo hacemos. Las notificaciones electrónicas, el hecho de oficiar en forma electrónica, bueno, ayudó bastante. Bien. Por eso aprovechen internet, busquen en los juzgados nacionales de comercio, van a encontrar las demandas, van a encontrar las sentencias, van a encontrar todo como se firma. Bien, y supongo que la universidad tendrá también en la biblioteca, les podrá brindar, si no, usuarios de la ley, de LexisNexis, de editoriales, donde también pueden acceder a un montón de información.
Bueno, me hubiera gustado también poderle leer artículos de estos puntos, pero yo más o menos todas las cuestiones que les recalqué tienen que ver con la forma en que cuando se tomaba como multiple choice se tomaba, digamos. Ustedes ahora van a rendir oral, o sea que lo más importante, además de que conozcan la ley, es que entiendan los temas, porque es esencial para que puedan responder más en una materia que tiene normas procesales y sustanciales como esta. Bien. Bueno, ¿listo? Bueno, ha sido un gusto. Espero, estoy media hoy viernes con la cabeza, si tengo me pongo a hablar, yo hablo tanto que me pongo a hablar y me pierdo de qué era lo que les quería decir, así que me pasó 2 o 3 veces, y los años, chicos, que no vienen solos. Así que bueno, que pasen un lindo fin de semana y espero volver a verlos pronto. Un saludo para todos. Gracias, profe. Nos vemos. Chao, profe. Hasta luego.